Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1974 una vez más para conversar sobre uno de los más importantes capítulos en la historia del rock progresivo y en específico de la agrupación inglesa Genesis. Acompáñenme. 1974, un año pletórico en música ligada con el rock en sus diferentes vertientes y también en la música negra, en la música electrónica, el crowd rock y el pop en general. Una de las agrupaciones que se había convertido en una especie de punta del iceberg del rock progresivo fue sin duda Genesis. Y Genesis había hasta ese momento hilado una serie de discos memorables desde Trespass en 1970 y que siguió con Nursery Crime, un disco en el cual se incorporaron a Genesis Steve Hackett y Phil Collins, y luego Trespass y Selling England by the Pound. Durante todo ese periodo Genesis se convirtió en uno de esos paradigmas que muchísimas otras bandas alrededor del mundo y muy en específico en Europa trataron de seguir, de imitar o en todo caso de inspiración. Pero lo que nadie podía pensar es que en 1974 se produjera el último de los capítulos de Genesis con su cantante carismático y alma motora Peter Gabriel. The Lamb Lies Down on Broadway se convirtió en el canto del cisne, en el final de una historia corta pero sumamente rica en matices e influyente a lo largo de más de medio siglo. The Lamb Lies Down on Broadway fue una especie de conclusión del Peter Gabriel más cronista, del Peter Gabriel que siempre quiso contar historias y hasta ese momento las había contado de una forma quizá más disgregada en canciones. Y aquí en este disco logró hilvanar, construir una historia acerca de un joven puertorriqueño en Manhattan, Nueva York, llamado Rael, que en buena medida parecía ser una autobiografía surrealista en la cual desarrolla una serie de temáticas y de aventuras entrecomilladas del personaje Rael. Ya la portada, diseñada por la famosa casa de diseño Hipgnosis, que había diseñado muchísimas portadas, había realizado muchísimos diseños de arte de agrupaciones ligadas con el rock, muy en especial las de Pink Floyd. Ya de entrada, la portada de The Lamb Lies Down on Broadway nos daba pistas de lo que estaba dentro
de esos 2 LPs, dentro del contenido musical que traían esos 2 LPs. El primero de ellos, las 3 figuras que están hilvanadas, mostraba la imagen de un hombre alando el brazo de otro que yace sentado en el segundo recuadro. Parece estar inconsciente. Y un tercer recuadro nos revela la silueta de otro hombre de pie que fuera de los recuadros observa a los otros 2. Aparentemente se trata de la misma persona. Esa entrada al universo que nos depara The Lamb Lies Down Broadway es realmente muy llamativa. Además, una imagen en blanco y negro que también puede darnos pistas de esta obra magnífica, obra cumbre de Genesis con Peter Gabriel, y que a lo largo de esos 2 LPs nos arroja canciones y construcciones que quizá hasta ese momento Genesis no nos había presentado de esa manera. Hay aquí además participaciones como las de Brian Eno, que arroja elementos distintos, paisajes sonoros que no había trabajado Genesis hasta ese momento, y quizá por ello este disco tiene diferencias con los anteriores, quizá más líricos, incluso con pasajes pastorales. Aquí es un disco quizá por el hecho de que la historia se desarrolle en ese submundo neoyorquino, arroja o contiene pasajes mucho más eléctricos. Los 5 integrantes de Genesis, cada uno aporta realmente todo su potencial. Steve Hackett y Mike Rutherford, los encargados de las cuerdas, guitarras y bajos, hacen un trabajo realmente fabuloso. Pero el trabajo de Phil Collins en la batería y segundas voces no pasa para nada desapercibido, y de hecho el sonido que logra Phil Collins con su batería aquí quizás hasta ese momento no lo había podido conseguir de una manera tan diáfana. Y ni hablar del trabajo que hace Tony Banks en los sintetizadores y demás teclados. Los sintetizadores tienen aquí un protagonismo increíble. Hay momentos grandiosos de sintetizadores y también de piano que hacen de Tony Banks quizá de la carrera de Tony Banks quizá uno de los momentos más memorables. Obviamente Tony Banks ya había tenido muchos y los seguiría teniendo, sobre todo en los 2 siguientes discos de la era post-Gabriel. ¿Qué pasó para que Peter Gabriel, luego de conseguir una especie de sueño con este disco, decidiera abandonar Genesis? Es por supuesto una historia de 1000 conjeturas. Aparentemente las tensiones entre Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins con Peter Gabriel ya habían comenzado. Y habían comenzado por la forma en que Peter Gabriel quería orientar la vida o la propuesta de Genesis. Y también por las propias divagaciones personales de Gabriel para la época. Lo que sí fue un hecho es que el propio Peter Gabriel necesitaba deslastrarse un poco
de esa especie de esclavitud que se había autoimpuesto con Genesis al tener que desarrollar complejas historias que luego tenía que personificar en directo. De hecho, Rael fue personificado en esa gira no demasiado larga que se realizó en el año 1975, que decretó ya el fin de su etapa con Genesis. El disco evidentemente permanece como una piedra angular de toda esa era, no solamente de la discografía de Genesis, sino también de toda la amplia gama que se tuvo dentro del rock progresivo. Y luego de todo este tiempo transcurrido, evidentemente sigue manteniendo una especie de aura misteriosa, un aura distinta a la del resto de la discografía. Pudiéramos considerar que The Lamb Lies Down on Broadway es una isla dentro de Genesis, aunque la hayan protagonizado los mismos personajes, los mismos músicos que de los otros discos. Dentro de Genesis había una semilla ya sembrada que cuando Peter Gabriel anunció que se iba, aún no se sabía, aún no se tenía la certeza de que pudiera germinar en la manera que lo hizo, que era Phil Collins, quien tenía obvias influencias de Peter Gabriel, y que quedaron demostradas sobre todo en A Trick of the Tail, el primer disco sin Gabriel, pero que luego iría modelando y logrando su propio estilo. Eso es otra historia, pero que fue, digamos, iniciada a partir de la decisión de Peter Gabriel de irse de Genesis, que causó un auténtico cisma en el mundo del rock, en la prensa, sobre todo británica, aunque también de otros países europeos, el saber qué iba a ocurrir con Genesis y también qué iba a ocurrir con el propio Peter Gabriel, que tardaría 3 años en producir su primer álbum solista, que no tenía absolutamente nada que ver con Genesis y mucho menos con lo desarrollado en The Lamb. Bien, este disco, si bien hace poco fueron lanzados o relanzados los discos de Genesis de los años 70 con nuevas remasterizaciones, ha sido anunciado finalmente que se va a publicar, y no se publica por razones que algunos han especulado tienen que ver con el propio Peter Gabriel, que ha sido muy meticuloso en esta reedición, que es en realidad un box set, un cofre, que va a incluir conciertos completos de algunas ya grabaciones que habían sido develadas en el box, en el primero de los box sets que se publicaron hace ya años, Archive, y se va a editar un box set de 5 LPs, también Blu-ray, CDs, a finales de marzo de 2025. Y por supuesto este video va a quedar colgado en la red y probablemente muchos lo descubran luego de que ya se haya editado este esperadísimo box set. En todo caso, el doble álbum
que tenemos aquí detrás es la reedición a mitad de velocidad que se hizo hace unos pocos años y cuyo sonido es realmente grandioso. Así que pues esta reedición no sabemos qué tanto pueda mejorar a lo ya conocido, pero sí agrega grabaciones de esa gira que esperaríamos, pero aparentemente no va a ser así, que se publicaran también imágenes de calidad de esa gira. En todo caso, The Lamb Lies Down on Broadway es el pináculo de Peter Gabriel con Genesis. Es para muchos fans de Genesis su disco más logrado, aunque para muchos otros es el anterior, Selling England by the Pound, pero a mi juicio es el disco más ambicioso, sin lugar a dudas, de Genesis y muy en particular de Peter Gabriel como cabeza visible de una de las agrupaciones esenciales de la historia del rock. Gracias por estar ahí, por acompañarme una vez más en esta nueva aventura, nuevo episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Allí pueden conseguir la reseña completa con todos los audios, incluso con ilustraciones musicalizadas. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.